Buenos días, hermanos de la Congregación Filadelfia, movidos a misericordia. Los saludamos este día con nuestro amor fraterno. Hoy vamos a compartir la palabra que hay en Mateo 7, 21 al 29. Hoy vamos a atesorar esa palabra importantísima para nosotros. Y vamos a leer solamente versículo 21 al 23 para dar inicio. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hoy vamos a atesorar la palabra. Es indispensable la obediencia a los mandatos de Jesús para entrar al cielo, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, en este día. Queremos poner nuestra vida delante de ti. Queremos suplicarte, Señor Espíritu Santo, que tú te muevas en medio de cada familia, en medio de cada corazón, en medio de cada hijo tuyo, Dios, y nos convenzas, Dios, de la necesidad de obedecer tu palabra, de ponerlas por obra, de edificar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Todos estos tesoros de tu palabra no son solamente, Dios mío, para guardarlos ahí en nuestra memoria, es para edificar nuestra vida, para usarlos, para edificar nuestra vida en la roca que eres tú, Señor Jesús. Gracias, precioso Señor, por tu presencia. Gracias, Señor Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor Espíritu Santo, por enseñarnos, por redarguirnos, por corregirnos y por instruirnos a través de tu bendita palabra. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces hoy vamos a mirar la palabra y vamos a aprender que mucho más que decir Señor, Señor, es necesario obedecer la palabra. Aquí vamos a leer, ahora sí, de Mateo 7, desde el 21 hasta el 29. Recuerden que ya les había contado que antes la palabra no tenía títulos ni divisiones, era una sola. Y 21 al 29 es un solo párrafo con un contexto. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, entonces aquí en esta palabra el Señor Jesús está dividiendo a sus oyentes, igual que en los dos caminos, en dos grupos de oyentes. El Señor nos está mostrando y advirtiendo que hay unos que se autoengañan. ¿Y por qué se autoengañan? Porque pueden ejercer un ministerio espectacular,
Mire lo que dice, muchos me dirán en aquel día, no, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Y qué más dice con respecto a este primer grupo? Los autoengañados. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Entonces encontramos aquí un grupo de los insensatos que oyen la palabra pero no la obedecen. También encontramos aquí un grupo de los prudentes. Mire lo que dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en este grupo dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces hay un grupo, dos grupos de personas: el grupo de los prudentes y el grupo de los insensatos. Entonces el Señor aquí está alertando en estos versículos sobre el autoengaño. Una mera profesión de fe sin obediencia a la palabra del Señor y a la voluntad del Señor para cada uno. La voluntad del Señor para mí tal vez difiere un poquito en la voluntad del Señor para mis hijas, para mi esposo. Cada uno tiene que andar su propio camino estrecho con el Señor, donde el Señor nos va a quitar cosas. Entonces el Señor expone aquí, al igual que cuando habló de los dos caminos, habla de los dos grupos: los prudentes que oyen y hacen la palabra, y los insensatos que oyen también la palabra, pero no obedecen la palabra, no la obedecen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de apoyarnos en privilegios, en obras externas, que porque se hizo milagros, que porque mucha gente, que porque multitud, y creer que por eso vamos al cielo. Aquí el Señor lo está diciendo claramente. El cristianismo puro consiste en oír, atesorar y obedecer. Usar lo que yo estoy atesorando para edificar. Imagínese una persona que tiene muchos materiales para edificar un tremendo palacio, pero no los ha usado, los tiene arrumados. ¿De qué le sirve? Necesitamos usar lo que tenemos para construir nuestra vida. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que, dice que oír las palabras y hacerlas, hacer su voluntad, hacer su voluntad. En 1 Tesalonicenses 4:3, el Señor nos muestra claramente a través de Pablo cuál es la voluntad de Dios. Con toda su palabra, Él tiene una voluntad preciosa. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice la palabra del Señor, que la voluntad del Padre, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fornicación no solamente física, sino espiritual. Dios quiere que nosotros la voluntad nuestra sea nuestra santificación. Santificación es apartarnos del mundo, apartarnos del pecado para servirle a Dios. No podemos ofrecerle a Dios muchas cosas en lugar de obediencia, que es lo que está haciendo el grupo insensato. Le está ofreciendo, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchas cosas en tu nombre, Señor, y muchas cosas, hicieron predicaciones excelentes. Yo no le puedo ofrecer al Señor una predicación excelente, retórica, si no es en la voluntad de Dios. Yo no puedo profetizar en su nombre si yo no estoy en obediencia. Puede que use el nombre del Señor y el Señor respalde su nombre, pero eso no indica que yo esté andando en obediencia. Puede que se hagan grandes prodigios, pero sin obediencia. Mi esposo hablaba hace 8 días de los falsos profetas. Y en los falsos profetas él nos mostró que hay unos que hacen milagros,
pero están probando al pueblo a ver si han entendido cuál es la voz. Dios permite eso para probar el corazón. El corazón del hombre tiene que aprender a distinguir la voz de Dios. Entonces aquí se nos está informando a todos, a usted y a mí, claramente en estas palabras que dijo el Señor, que el hacer milagros y el tener predicaciones excelentes nunca nos va a llevar al cielo. En cambio, el obedecer sencilla y prudentemente la palabra y claramente y fielmente la palabra, eso sí nos va a llevar al cielo. Eso sí nos va a hacer una persona obediente a Dios. Entonces, mire que hasta se pueden echar demonios. Uno diría, ¿cómo? Si el Señor dijo que Satanás no echa fuera a Satanás. Pero si usan el nombre del Señor Jesús, el Señor Jesús, por respaldo a su nombre y por amor a esa persona que necesita ser libre, Él actúa, pero eso no quiere decir que esa persona está andando en obediencia. Recordemos a Judas. Judas estuvo en la misión de los 70 que el Señor les dio poder y autoridad para ir y predicar, para echar fuera demonios, y cuando volvieron estaban felices de que hasta los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Bien claro lo dice ahí en la misión de los 70. Señor, hasta los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Y el Señor les dice, no se alegren de eso. Eso no es lo importante. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. O sea, que sean obedientes, es lo que está diciendo el Señor. Entonces, Judas se perdió. Él alcanzó a echar fuera demonios, a hacer milagros seguramente, pero no obedecía al Señor, no lo obedecía, y hoy está en el infierno. Eso sí es bien segurito, porque se suicidó. Entonces, muchos me dirán en aquel día, dice aquí el Señor, se trata de aquel día cuando entraremos o no entraremos al reino de los cielos. Entonces, guárdanos, Señor, que seamos de los que prudentes, que obedecen y entran al reino de los cielos. Un hacedor de maldad, ¿qué es? Es un hacedor de pecado. Oiga, yo puedo tener una predicación excelente, pero puedo estar practicando pecado. O sea que la predicación no es un indicativo de obediencia y santidad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la iglesia se ha dejado engañar por eso. En esos años en que hubo la explosión de milagros, de moveres carismáticos, que eso es lo que la iglesia bautista nos dice, que la iglesia evangélica carismática ha caído en eso, en un autoengaño. Ellos son muy fríos, pero son muy estudiosos de la palabra. Y yo diría que los bautistas aman al Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de que no seamos practicantes de pecado, porque desde usar el santo nombre del Señor en vano, ¿se acuerda que aprendimos eso? Es pecado, ¿cierto? Hasta matar con nuestras palabras es pecado, nos convierte en asesinos. Hasta mirar con el ojo lo que no debemos de mirar nos hace adúlteros. Entonces tenemos que tener cuidado, porque alguien profetice y eche fuera demonios y se sucedan milagros en el nombre del Señor, eso no quiere decir, nosotros no lo podemos decir que ese es el santo más santo. No, solo Dios lo sabe, solo Dios lo puede. Es un verdadero discípulo obediente el que está andando en santidad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo este párrafo en nuestra introducción? Aquí el Señor Jesucristo divide a todos los oyentes de todos los tiempos, hermanos, de todos los tiempos en dos grupos, desde antes hasta el final. Los prudentes obedientes que oyen y ponen en práctica, ojalá seamos de esos, o los aparentes autoengañados, porque ellos están engañados, ellos creen que lo están haciendo bien, los insensatos que oyen y no ponen por obra lo que oyen. Entonces tomemos hoy la decisión, yo quiero ser de los prudentes obedientes que oyen y ponen en práctica. Oímos, atesoramos y ponemos en práctica. Usamos eso para construir. No oímos, atesoramos y dejamos ahí. No obedecemos. Eso no nos va a llevar al cielo.
Entonces hoy vamos a ver primero 3 puntos de cómo confirmar que de verdad somos del grupo de los oyentes obedientes. Vamos a mirar cómo confirmar y después vamos a ver otros 2 puntos. El primer punto, cómo confirmar que usted y yo somos del grupo de los oyentes obedientes. Yo quiero saber que soy de los, no me interesa saber si soy desobediente. Ya sabemos que los que hacen, escuchan y no hacen, no son de este grupo. Los que escuchan y hacen son de este grupo de los oyentes obedientes. Entonces vamos a ver en Mateo 7:21 que nos enseña la palabra. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí nos muestra cuál es el grupo de los oyentes obedientes. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, el que hace la voluntad, es decir, que cumple toda la palabra, obedece toda la palabra, toda, es guardar los preceptos, los mandatos, los estatutos, los mandamientos personales, porque no es solamente los 10 mandamientos, hermano. Ya vimos cómo el Señor aclaró la ley aquí en este sermón. Aquí está terminando ya el Sermón del Monte. Ya es lo último. Y el Señor, ya vimos cómo nos aclaró cómo es la ley. Es mucho más que decir, no matarás, no, yo no he matado, pero hemos dicho al hermano que es un insensato, un necio o un fatuo, hemos matado con nuestras palabras, nos hemos convertido en asesinos. Entonces nosotros, el Señor, tenemos que cumplir toda la palabra de Dios. Y hay mandatos personales, es decir, que vivamos una vida santa, apartada del pecado y del mundo para Dios. Es lo que Dios quiere. Él quiere que nos amemos unos a otros. Nos ha hablado mucho de la justicia. Dios quiere que hablamos. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Lo leímos ahorita en Tesalonicenses. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa voluntad está expresada, aclarada en el Sermón del Monte, que ya te estamos terminando. Está aclarada en todo lo que el Señor nos dijo. Entonces aquí está terminando diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Entonces nosotros aquí decimos, bueno, ¿y cómo entendemos cuál es la voluntad del Padre? Miremoslo en Juan 6:40. Mira allá en su Biblia, en Juan 6:40, cuál es la voluntad del Padre. Miremos en Juan 6:40, dice la palabra, y esta, en voz del Señor, y esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces aquí, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos? Que nosotros veamos al Señor Jesús. O sea, cuando yo veo al Señor Jesús, yo le creo. Yo le creo. Recuerda que hablamos de que yo no le creo a quien yo no conozco. Cuando yo veo al Señor Jesús, íntimo con Él, yo le creo. Y lo segundo, y dice, y que le veamos y le creamos. O sea, que yo le obedezca. Yo le creo y yo le obedezco. Yo veo al Señor Jesús, le creo y le obedezco. Porque muchos han visto al Señor Jesús y muchos de nosotros por años vimos al Señor Jesús desde lejos, desde la historia, desde la Biblia. Ay, sí, ahí en la Biblia habla del Señor Jesús, pero Él quiere que sea más personal. Yo lo veo en mi vida y el Señor me manda cosas en mi vida y el Señor quiere que yo le obedezca en mi vida. El Señor me ha dado mandatos. Y yo a veces he oído la voz del Señor a mi conciencia, hablándome de cosas. Entonces, ver y creer son 2 verbos muy importantes. Ver significa reconocer al Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y creer, obedecer a Jesús. Yo tengo que reconocer lo que Él es Dios y creer
lo que Él me mande, yo se lo obedezco. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere eso. Entonces, ¿cómo confirmo yo que soy del grupo de los oyentes obedientes? La acción más importante que nos confirma que somos de este grupo de los prudentes, obedientes, es que hacemos la voluntad del Padre Celestial expresada en este sermón del monte que acabamos de ver. Todo lo que el Señor nos aclaró de la ley. Él se acuerda que empezamos diciendo que Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces es cumplir todo mandato del Señor. Esa voluntad del Padre. Mi Señor Jesús vino, se dejó ver, nos reveló al Padre, nos reveló el amor del Padre y ahora quiere que le obedezcamos a Él. Él nos aclaró, sigámoslo, vamos por ese caminito estrecho, siguiéndolo a Él, haciendo lo que Él nos diga. Y entonces somos del grupo de los obedientes y de los prudentes, de los que vamos para el cielo, de los que vamos por ese camino angosto, que después vamos a encontrar la anchura donde vamos a disfrutar una eternidad con Dios. Miremos nuestro segundo punto, para confirmar que usted y yo somos del grupo de los oyentes obedientes, en Mateo 7, 24 y 25. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dice la palabra, estaba fundada sobre la roca. Aquí el Señor nos muestra cómo saber si somos del grupo de los creyentes obedientes, porque hay creyentes desobedientes. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Nos compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta parábola de los constructores prudente e insensato está concluyendo el Sermón del Monte. Ilustra la necesidad absoluta de cumplir toda la voluntad del Padre, todo lo que Él nos ha dicho que hagamos, todo. La roca sólida sobre la cual debemos edificar es ese caminito estrecho por donde vamos, es ese discipulado siguiendo al Señor a través de su palabra, es esa sujeción genuina al Señor Jesucristo. El Señor está aquí comparando a los prudentes como a un hombre sabio que fabricó su casa sobre roca, sobre la piedra sólida, no sobre la arena. Dimos que no vamos a hablar del otro. Al que escucha las palabras con los oídos del corazón, no con los oídos del cuerpo, porque muchas personas oyen con estos oídos, pero no pasa nada, no lo atesoran en su corazón. El que practica no solo una partecita, la que me gusta, sino toda la palabra de Dios. Esta casa no podrá ser derribada. Esta casa, entonces no basta con oír la palabra del Señor. Es necesario entenderla, es necesario memorizarla, es necesario concientizarnos con esa palabra, es necesario vivir esa palabra en obediencia. Entonces, hacerlas es ejecutarlas, aplicarlas, creerlas, vivirlas, experimentar todo esto. Si no practicamos lo que oímos, entonces nosotros estamos recibiendo la gracia del Señor en vano. Estamos desperdiciando la gracia del Señor. Entonces, la respuesta a toda enseñanza del Señor Jesús determina si somos prudentes o somos insensatos. ¿Cuál es su respuesta a la palabra que usted ha escuchado en estos últimos meses, en el Sermón del Monte? Dura palabra. Ha sido dura palabra, nos ha hablado de cuál es el ayuno que Dios quiere, cómo son los falsos profetas, cómo es de verdad nuestra vida, que tenemos que cuidar nuestro ojo. Un oyente obediente obedece al mandato de Dios.
obedece lo que recibe de su palabra. Si Él dice que no mintamos, ¿qué haremos nosotros? No mentimos. Si dice que una exageración se convierte en mentira, no exageremos. Si dice que una verdad a medias es una mentira, no digamos la verdad a medias, digamos la verdad completa. Entonces, si nos dice que por una palabra nosotros podemos convertirnos en homicidas, entonces no digamos palabras de maldición a nuestros hermanos, no los maltratemos, entonces cuidemos nuestra palabra. Si nos dice que una mirada es suficiente para caer en adulterio, pues entonces cuidemos nuestro ojo. No miremos ni al ajeno, ni películas sucias que nos pueden convertir en adúlteros espirituales. Cuidémonos. Entonces Cristo, el Señor, puso dos cimientos. Hay un solo cimiento. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuando Pedro declaró que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros tenemos que estar fundamentados sobre Cristo Jesús, no sobre una religión aparente, no sobre prácticas externas, que si se viste así, que si habla así, que si se deja crecer el pelo, que si no se maquilla. No, eso, sobre esa profesión no está fundamentada nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada sobre Cristo el Señor. Él es la roca. Él es la roca. En 2 Pedro 1, Dios dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tenemos que estar firmes en nuestra vocación. ¿Firme en qué? En la roca. En la roca que es Cristo. Nosotros tenemos que dar evidencia de que verdad estamos fundamentados sobre la roca, por nuestra manera de vivir, por nuestro testimonio, por la forma como administramos, por la forma como hablamos, por la forma como vivimos, por la forma como cumplimos toda la palabra. No que la salvación dependa de obras, no, las obras son resultado de mi salvación, de mi obediencia al Señor, porque si el Señor me manda que yo no le haga mal al prójimo, que yo lo trate como quisiera que me trataran a mí, entonces yo estoy obrando. Si yo obedezco esa palabra, yo estoy obrando, pero no estoy obrando para ser salva, sino estoy obrando porque entendí lo que el Señor me dijo. Allá cuando voy a entrar por el camino, el Señor me da la regla de oro. ¿A usted quiere entrar por ese camino? Entonces trate a los demás como quiere que usted lo traten. Entonces aquí nosotros aprendemos a vivir de tal manera que tenemos testimonio, que tenemos obras como resultado de nuestra fe en el Señor Jesucristo, como un resultado. ¿Qué nos está diciendo el Señor para confirmar que somos del grupo de los que oyentes obedientes? Somos del grupo de oyentes obedientes cuando todo lo que hacemos, todos nuestros sueños, nuestras esperanzas se afirman sobre las enseñanzas del Señor Jesús. Las enseñanzas del Señor Jesús están desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí están las enseñanzas. Entonces, si usted se afirma en esto, usted está edificando sobre la roca. Vamos a mirar nuestro tercer punto de cómo confirmar que somos del grupo de los oyentes obedientes en Mateo 7, 22 y 23. Dice la palabra del Señor: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué dice aquí la palabra? Para yo confirmar que yo soy de los obedientes. Ellos están fundamentados, estos son los insensatos. Estos están fundamentados en que profetizaron, en que echaron demonios, en que hicieron muchos milagros, pero el Señor dice que fueron hacedores de maldad. ¿Por qué? Estaban confiados en sus obras. Note cómo le dicen al Señor. Parecido a lo que hablamos cuando la puerta estrecha. Señor, comimos delante de ti y predicaste en nuestras plazas, o sea, primero ellos. Aquí ellos están confiados en que hicieron obras, y no en que el Señor Jesús obró en ellos, en que hicieron obras, le enumeran al Señor sus realizaciones, sus triunfos. Profetizaron, echaron demonios, hicieron milagros, pero el Señor les dice, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad.
que no son de la familia. El Señor le está diciendo, ustedes no son de mi familia, ustedes no son de la iglesia, ustedes no son aceptos. Señor, pero predicamos en la iglesia, pero yo nunca los conocí. Entonces el Señor nos está aclarando aquí que hay gente que se mete en la iglesia, pero son falsos profetas, que es lo que nos habló el Señor hace 8 días. Hay gente que está en la iglesia y Dios no los mandó, están haciendo otras cosas. Estos son los que oyeron la palabra y con una profesión externa, no de corazón, con una declaración externa y religiosa, no de un corazón sincero. Ellos hicieron conocer a ellos mismos. Sus nombres iban por delante, el del Señor. Quería que los admiraran por sus obras. Hicieron que los miraran a ellos y no al Señor. Parecido a los falsos profetas que nos hablaron hace 8 días. Hicieron que admiraran los milagros. Y mucha gente habla de milagros y no del Señor Jesucristo. Mucha gente habla de profetas y no del Señor Jesucristo. Mucha gente habla del tremendo sermón y no de la palabra de Dios, que es muy diferente. Es algo que nos salva. Aquí ellos se fundamentaban y creían que ellos eran salvos porque ellos tenían muchas realizaciones en esta tierra dentro de la iglesia. Entonces tenemos que profesar al Señor Jesús en nuestra vida, no delante de los hombres. Él se acerca a nosotros y nos transforma. Él transforma nuestra vida, Él nos hace nuevos dependientes de Él. Yo sí quiero ser dependiente de mi Señor Jesús. No quiero ser independiente. Yo sí quiero ser dependiente, ir por mi camino estrecho dependiendo del Señor Jesús. Para donde Él vaya, iré yo. Como aprendimos de las bienaventuranzas, tenemos que tener hambre y sed del Señor, no de éxito. No de triunfo, no de aplausos, no de plata, no de denominación grande. Tenemos que tener hambre y sed del Señor Jesús. Eso es lo que nos lleva. Entonces aquí, ¿cómo sabemos que nosotros somos del grupo de los que oyeron la palabra y son obedientes? Según esto, somos del grupo de oyentes obedientes cuando no dependemos del ejercicio de una profesión externa, no dependemos de lo que los otros vean y visible de fe, sino que dependemos interna y externamente del Señor Jesús y su palabra. Nosotros no dependemos de los aplausos de la gente. Nosotros no dependemos de que si profetizamos o no profetizamos, nosotros dependemos del Señor Jesús y su palabra. Nosotros no dependemos de los hombres, nosotros no dependemos de los diezmos para que funcione la iglesia, nosotros dependemos del Señor Jesús, nosotros dependemos absolutamente del Señor Jesús. Él es poderoso en nuestra vida. Nosotros tenemos que depender del Señor, tenemos que depender del Señor. Y Dios, en este tiempo hemos podido ver que si dependemos del Señor, ha sido bello ver cómo el Señor nos sustenta, cómo el Señor nos ha proveído, porque dependemos del Señor. Siempre hemos dicho que dependemos del Señor Jesucristo, no de nadie. No dependemos del pueblo, porque hay muchos que dependen es del pueblo, de la congregación, de si los aplaudieron, de si no los aplaudieron. Nosotros dependemos es del Señor Jesucristo. Eso nos indica de que nosotros dependemos. ¿Y cómo se aplicaría esto a un creyente sencillo? Porque no depende ni siquiera de sus pastores, no depende del grupo donde él se congrega, él depende del Señor. Él depende de la palabra que escucha, él depende de él y le obedece a él. Como aprendimos, Dios usa a quien quiere. Así puede ser un tartamudo, puede ser una mujer, pero su palabra es la que nos tiene que enseñar a nosotros. Usted dependa de la palabra que escucha y ahí usted será del grupo del oyente obediente, cuando no dependa de nadie más. Amén. Vamos a ver nuestro segundo bloque. ¿Cómo edificamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo para no caer? Ya vimos cómo
nosotros podemos saber que somos del grupo de los oyentes obedientes. Vimos 3 puntos. Ahora vamos a ver 2 puntos de cómo edificamos, cómo usamos todo eso que hemos recibido para edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo y no caer. Miremos Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice el de que nos compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo edificamos nuestra vida entonces sobre la roca que es Cristo? Aquí el Señor le está diciendo a cada uno de los oyentes obedientes a su palabra, del grupo de los obedientes que atienden a su palabra, que debemos edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo y su verdad. Que debemos edificar nuestra vida. Recordemos que el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando él declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús le dijo, sobre esta roca, sobre esto que acabas de declarar, edificaré mi iglesia. Entonces nuestras vidas se edifican sobre la palabra verdadera enviada por Dios. No podemos edificar sobre religión, no podemos edificar sobre denominación, no podemos edificar sobre hombres, sobre dinero, sobre fama, sobre corrientes, no podemos edificar sobre nombres. Es que yo soy de los evangélicos carismáticos, es que yo soy de los bautistas, es que yo soy... No, nosotros no podemos edificar sobre eso. ¿Sabes sobre qué edificamos la vida? Sobre la palabra, sobre la palabra de Dios. Nosotros tenemos que edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios. Aquí en Primera de Timoteo 1:1 dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nosotros tenemos que edificar sobre nuestro Salvador y Señor Jesucristo, en quien esperamos, en quien confiamos, en quien creemos, a quien oímos. Nuestra esperanza, o sea, nuestros sueños, nuestras metas de ir al cielo es a través del Señor Jesucristo. Él es el camino. Él es la puerta de las ovejas. Él es el camino estrecho. Cuando se edifica sobre la roca, la casa no cae, porque la roca es fuerte, la roca es Cristo. La roca no se mueve, la roca es más alta. Esto nos habla de decisión, de esfuerzo, de fuertes cimientos. Porque para edificar sobre la roca se necesita fuerza para poder cimentar sobre la roca. Necesitamos fuerza. Imaginémonos haciendo la base de nuestra casa, de nuestra vida, sobre una roca. Requiere mucho esfuerzo. Cuando hacen las bases de una casa se requiere esfuerzo. Tienen que cavar, tienen que ahondar, tienen que echar esas bases sólidas. Bases sólidas. Entonces nuestras bases tienen que ser sólidas en la palabra de Dios. El Señor nos está hablando que no es fácil edificar sobre la roca. Dice que nos compara a un hombre que edificó sobre la roca y está reconociendo que no es fácil edificar sobre la roca. Por eso es que no se cae la casa, por la firmeza de la roca. No es por la construcción, es por la firmeza de la roca. ¿Cuántas construcciones súper antiguas y súper firmes han caído? Ante un huracán, ante un maremoto, a cualquier cosa de esas han caído, pero lo que está sobre la roca, Cristo Jesús, no cae. No hay tsunami, no hay terremoto que derribe esto. El Señor Jesús aquí está presentando el material indestructible de unos buenos cimientos. Él mismo, su bendita palabra. Entonces todo cristiano hemos sido llamados a fundamentar nuestra vida, nuestra casa sobre la palabra de Dios. Es sobre la palabra de Dios. El Señor compara a estos con las rocas. Las rocas son un material que difícilmente se desgasta.
difícilmente se rompe. Entonces, inclusive las rocas salen del mar. En el mar hay rocas y el mar pasa y pasa y pasa y ahí está la roca. Se van desgastando con el tiempo las rocas de este mundo, pero la roca espiritual no se desgasta. Y por eso el Señor puede decir, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Allá en Romanos 8:35. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni la muerte, ni la vida nos podrán separar, arrancar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, de la roca sólida. No nos pueden arrancar. Entonces, aquellos que fundamentamos nuestra fe, nuestra vida sobre la palabra de Dios, nada nos puede separar del amor del Señor Jesucristo. No nos pueden separar, ninguna tempestad nos puede sacar de sus preciosos brazos, ningún tsunami, ningún COVID-19, nada nos puede arrancar de los brazos del Señor. Debemos tener una fe sólida, una fe fuerte que permanezca para siempre. Entonces allá hay un salmo que dice que son como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece para siempre. Así debemos de ser, como el monte de Sión, fundamentados en su palabra y no nos movemos y permaneceremos para siempre hasta la eternidad. Fortalezcamos nuestra vida en la palabra de Dios. Entonces edificamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo el Señor cuando nuestra fe es sólida en la verdad inamovible de la palabra de Dios y sus mandatos. Nuestra fe tiene que ser sólida. Yo le creo a la palabra, obedezco esa palabra, me guío por esa palabra. Como ya sé distinguir los falsos profetas, como ya sé distinguir la voz de mi Señor, si alguien me quiere hacer bajar de la roca, no lo voy a hacer. Digo, no, eso no es de mi Señor y yo sabré. Miremos el segundo y último punto de cómo edificamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo para no caer. En Mateo 7:25 nos dice la palabra, en Mateo 7:25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca y no cayó. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Descendió lluvia, tres cosas, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tres cosas acá: lluvia, ríos y vientos. Hay tres cosas acá que combatieron contra esa casa o esa vida y no cayó. Entonces allá en 1 Juan 2:17 el apóstol Juan dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a permanecer. El mundo, ¿qué tiene el mundo? También tiene tres cosas y son estas tres cosas que van a golpear. Dice, descendió la lluvia. Entonces la lluvia viene de arriba. La lluvia viene de arriba. Es todo lo carnal, todo lo mundano nos impregna, nos arroja, nos empapa todo el tiempo. Pero como estamos fundamentados sobre la roca, el mundo no nos mueve, el mundo no nos mueve. Esos son los deseos de la carne, de que habla Juan. Los deseos de la carne no nos van a derribar. Dice después, y vinieron ríos. Vinieron con ímpetu contra nosotros. Ríos se metieron. Los ríos tienen la particularidad de que cuando hay cuando el río desciende con mucha fuerza, no recuerdo ahora el nombre, ¿cómo se llama eso? Una subida del río, un desborde del río. Está hablando de los deseos de los ojos. A nosotros se nos desbordan los ojos a veces contemplando el mundo. Pero si nosotros estamos fundamentados sobre la roca, esos ríos pueden venir. Pueden venir ríos de moda, pueden venir ríos de música, ríos de mundanalidad. Y golpearon acá, pero como estamos fundamentados sobre la roca, nuestros ojos están llenos de luz y nuestros ojos van a rechazar todos esos ríos y no nos van a derribar.
Y dice, y soplaron vientos. ¿Se acuerdan qué nos dio vida a nosotros? ¿Qué hizo que el hombre fuera un ser espiritual? El soplo de Dios. El soplo de Dios nos hizo seres vivientes. El soplo de Dios hizo que nosotros fuéramos hombres espirituales. El toque del Espíritu Santo en nuestra vida nos hizo nacer de nuevo. Y cuando dice acá que soplaron vientos, la vanagloria de esta vida va a querer darle vida. No, viva un poquito, va a soplar sobre usted a ver si se deja engañar y se deja arrancar de la roca. Nosotros no, porque estamos fundamentados sobre la roca que ya nos dio vida, y ningún soplo extraño, ningún viento extraño que nos ofrezca una vida diferente nos va a arrancar de la roca preciosa que es Cristo Jesús. No nos vamos a caer. Entonces, el que hace la voluntad de Dios tiene tres cosas permanentes. Miremos lo que dice Proverbios 22:4. Dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Riqueza, honra y vida. Nosotros vamos a tener riquezas, honra y vida si estamos en la roca, si tenemos el temor. No nos dejemos engañar del mundo. No dejemos que esa lluvia nos manipule, esa mundanalidad. No dejemos que esos ríos, todo ese río que viene contra nosotros de modas, de cosas, nos derribe, y mucho menos la vanagloria de la vida, ese soplo aparente de viento que nos va a traer vida. No, nos va a traer muerte. No nos dejemos engañar. Que el Señor nos haga constructores sabios, mis hermanos. Que el Señor nos haga esos constructores que aprendemos a tomar de la palabra y a cuidarnos. Y no caeremos. El Señor dice, va a descender la lluvia, van a venir los ríos, van a soplar los vientos, van a golpear contra ustedes los oyentes obedientes. Pero si está fundada sobre la roca, si nuestra vida está fundada sobre la palabra de Dios, no vamos a caer, no vamos a caer, no vamos a ser destruidos. Con esto termina el Señor el Sermón del Monte, con esta advertencia. Es una advertencia fuerte. ¿Qué nos está diciendo aquí la bendita palabra del Señor? Entonces, edificamos nuestra vida sobre la roca cuando edificamos para la eternidad y no permitimos que ninguna prueba de la vida nos separe del amor de Cristo, el Señor. Nunca perdamos de vista la meta. Nuestra meta, ¿sabe cuál es, hermano? Llegar al cielo. Nuestra meta no es tener casa, carro y beca en esta tierra. Nuestra meta es alcanzar a vivir en esa morada que ya tenemos en el cielo. Nuestra meta es caminar por esas calles de oro, ese mar de cristal. Nuestra meta es compartir una eternidad con Cristo Jesús. Aquí puede que no estemos solos por nuestro camino estrecho y angosto, pero en la eternidad hay una multitud. ¿Se acuerda cuando estudiamos Apocalipsis? Una multitud vestida de blanco, de santidad, de pureza, la novia. Estar compartiendo una eternidad. Allá ya no estaremos solitos. Allá estaremos con el Padre, el Hijo, el Señor Espíritu Santo. Allá estaremos con los héroes de la fe. Allá estaremos con los discípulos. Allá estaremos con Moisés, con Pablo. Estaremos con los que nos antecedieron, nuestros amados que se fueron al cielo. Allá me encontraré con mi nietita Sarita. Me encontraré con mi madre que se fue con el Señor. Con mis suegros que se fueron con el Señor. El Señor es fiel. El Señor es precioso y yo sí quiero compartir. Esa es mi meta. Mi meta no es que me aplaudan aquí en este mundo. Mi meta no es que tenga compañía acá, porque me van a llevar. Van a soplar, van a llover, van a golpear contra mi vida, pero no me voy a caer porque estoy fundamentada sobre la vida eterna y mi meta es llegar a la eternidad. Su meta sea esa, y esa es la manera en que nosotros vamos a edificar nuestra vida sobre la roca. Tenga la meta clara. ¿Cuál es su meta, hermano? Su meta no sea ganarse millones comprando el baloto. Esa no debe ser su meta. Su meta debe ser llegar al cielo y obtener la vida eterna. Bueno, concluimos en esta mañana.
Conclusión de Mateo 7, 21 al 29, vamos a ver los obedientes que escuchan a Dios y le obedecen. ¿Quiénes son los obedientes que escuchan a Dios? Los primeros, quienes cumplen las normas dadas en el Sermón del Monte, que es el resumen de toda la palabra. El Señor resumió toda la palabra y toda. Segundo, ¿quiénes son los obedientes que escuchan a Dios y le obedecen? Los que fundamentan su vida en la palabra de Dios. ¿Quiénes son los obedientes que escuchan a Dios y le obedecen? Los que no dependen de demostraciones externas, sino tienen una fe sincera y obediente en el Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los obedientes que escuchan a Dios y lo obedecen? Cuando nuestra fe es sólida en la verdad inamovible de la Biblia. Mi fe es sólida ahí. Y por último, los obedientes que escuchan a Dios son los que no permiten que ninguna prueba los separe del amor de Dios, ninguna lluvia, o sea, ninguna tentación. Yo no voy a permitir que la tentación, esa lluvia mundana, venga y me inunde. Yo no voy a permitir eso. Entonces, con esta palabra terminamos y vamos a orar y nos vamos a comprometer. Hagamos un compromiso de amor este día con el Señor, que vamos a construir nuestra vida sobre la roca sólida que es Cristo. Padre, queremos darte gracias por tu bendita palabra, Señor Jesús. Sí queremos construir nuestra vida sobre la roca sólida que eres tú, Señor Jesús. No queremos, Dios mío, construir sobre arena, Señor. Queremos ser de los que escuchan, queremos ser del grupo de obedientes que escuchan tu palabra, la atesoran para edificar la vida, Señor. No solamente los que escuchan tu palabra, la atesoran, pero simplemente guardan y no edifican sobre ese tesoro, esa palabra, esa vida eterna, Señor. Nosotros, esta congregación, Filadelfia, movidos a misericordia, nos comprometemos, hoy hacemos un compromiso de ser del grupo de los obedientes que edifican sobre la roca, de ser el grupo de los obedientes que escuchan y obedecen, que escuchan y hacen, que escuchan y corrigen, que escuchan y se redargullen, que escuchan y son exhortados y cambian y edifican cada día su vida sobre la palabra viva y fiel, Señor, de tu bendita palabra, de tu exhortación, de tu edificación, de tu promesa. Señor Jesús, muchas gracias. Nosotros te amamos y te bendecimos en esta hora, Señor Jesús. Amén.